Contacto con el juez Rojas, el presidente del tribunal Federico de Rojas. Federico Federico Rojas. Rojas, sí, Sí, sí. presidente, el que presidió el tribunal de sentencia que aplicó altísimas condenas en el caso conocido como Estatus a los involucrados. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Elvio Franco y Carlos Benítez le saludan. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Carlos Benítez. Buen día, Elvio. Muchas gracias y un saludo cordial para todos los oyentes del Observador, ¿verdad? Sí, por fin pudimos culminar la causa que hace al caso Status. Esto ya inició, vamos, básicamente en mayo del año pasado. Pudimos culminar recientemente el día lunes, ¿verdad? En horarios de la noche. O sea, más de un año de juicio, doctor. Esto por la Un agenda año y tres cargada que meses. se... ¿Cu- ¿Cuántos meses? Bueno, ¿O un cuántos? año, 3 meses. En realidad es sí, cierto, la agenda cargada, tenemos una agenda cargada, pero también vieron muchos inconvenientes no sé si decirlo inconvenientes, pero en la presente causa declararon los analistas del caso Status. Voy a explicar brevemente. El caso Status nace en Brasil y a través de una cooperación con la Senat, ellos de una u otra forma transmiten algunos datos, ¿verdad? Algunas pruebas principales que hace a una información de que había supuestamente un grupo establecido en Pedro Juan Caballero desde el año 2013 que se dedicaban tanto al tráfico de drogas en Brasil y también al lavado de dinero en la ciudad de Pedro Juan Caballero a través de una casa de cambios de nombre denominada Casa Zafra Cambios. ¿Qué pasó? O sea, realmente para la declaración de los analistas en Brasil se tienen ciertos protocolos a seguir. O sea, que se hace por conductos legales, no es simplemente de una manera improvisada y fijada. Por eso más o menos tardamos 3 meses en poder dar simplemente con dos de ellos. De hecho, que el Ministerio Público desistió de otros seis analistas que estuvieron en la causa en Brasil, y también teníamos el cúmulo bastante de documentales. La causa tiene más o menos 50 tomos, por así decirlo, ¿verdad? Y también tenemos el tema de las escuchas, que ustedes saben que en los casos de lavado de activos, esto genera mucho tiempo en su producción. Asimismo, y estos analistas, ahí quiero entender bien, estos analistas fueron los que hicieron ese trabajo en Brasil para identificar todos estos temas, porque por un lado hablas de tráfico en Brasil, pero el lavado se hizo en Paraguay. Entonces ellos reportaron ese informe y estos analistas de Brasil fueron los que declararon entonces ante el Tribunal de Sentencia explicando todo el procedimiento y el mecanismo para traer ese dinero y lavar en Paraguay, doctor. Exactamente, exactamente, Carlos. Ellos explicaron que justamente estos señores, lo que serían el clan García Mourinho, que estaban compuestos por Emilio García, Jefferson y Clever, y también Luana Mourinho, se establecieron en Pedro Juan Caballero directamente con el fin de lavar dinero. Y las transacciones se hacían entre Paraguay y Brasil. ¿Cómo lo hacían? Mediante modalidades denominadas el Smurfing o Pitufeo, donde directamente se remisaban en sumas bajas de dinero, a fin de no ser detectado su origen, ¿verdad? Para esta modalidad, justamente lo que explicó el analista de este caso, había manifestado el señor Fabio Macedo, había dicho que el 90% de las transacciones realizadas por el clan García Mourinho pasaba directamente por Paraguay. Y quien era el responsable directo, justamente Julio Duarte Servián. Si hacemos una comparación, ¿verdad? Justamente él fue quien dentro del proceso tuvo, en la sentencia, fue el que Mayor tuvo la pena. mayor condena. Sí, sí.
sí mismo. ¿Cómo lo hicieron? Acá entra también cuál es la información. Eso justamente también es un caso que bastante, que innova mucho en cuestiones probatorias. Este es el primer caso, vamos a decirle el caso espejo, donde en Brasil existe estatus Brasil y también existe estatus, o sea, caso estatus Paraguay. Y ellos lo hicieron a través de una técnica conocida como quiebre telemático, que lo que hace básicamente es interceptar los iCloud y los mensajes de WhatsApp que se encuentran en la nube, y con esa información ellos presentan a la Senat, lo cual la Senat posteriormente remite al Ministerio Público, y ahí se inicia, vamos a decirle, lo que se conoce como la noticia criminis. Ahí se determina quiénes eran las personas que estaban involucradas dentro de este esquema criminal. Bueno, y en aparte de esa innovación que mencionas en cuestiones probatorias, el 90, este punto, quiero insistir, el 90% de las transacciones pasaba o pasaban por Paraguay y que una de las cabezas de ese lavado es, de acuerdo a lo que ustedes pudieron encontrar en el juicio oral, Julio Duarte, servían, ¿por qué se entiende, por qué se trae a Paraguay, por qué se opera a Paraguay? Dijiste que en el Brasil, de acuerdo a lo que ellos explicaron, el control sería mucho más estricto en cuanto al origen del dinero que va a circular o se va a introducir a través de la casa de cambio o de alguna entidad financiera, doctor. Bueno, en realidad, y el tema es que el lavado de dinero tenía como, estaba siendo desarrollado acá en Paraguay, ¿verdad? Yo creo que más bien por esa cuestión, una cuestión territorial, ellos transmiten o sea, esta información que los mismos recopilaron, y a través de eso, mediante un marco de una cooperación institucional que existen entre ambos, dan a conocer a Paraguay, ¿verdad? Carlos, esto hay que tener en cuenta también, el caso Estatus Brasil continúa. Ahí hay muchas personas que están ligadas a este esquema, más allá de estas tres personas que yo te había nombrado, ¿verdad? Que son lo que hace la familia Mourinho. Creo que así preliminarmente, no quiero pecar de olvidadizo, ¿verdad? Creo que hay como 20 personas que ya están siendo acusadas por lavado, además del narcotráfico. Estas personas ya operan, vamos a decir, de la familia Clever Mourinho, tienen ya los miembros de esta familia ya tienen antecedentes por narcotráfico desde el año 93, más o menos. Más ustedes pudieron encontrar cuáles fueron los elementos que le conectaron, se conectaron la comisión de ese hecho concreto. Acá lo que se condena es el lavado de dinero, ¿verdad? Proveniente del Lavado de narcotráfico. dinero, exactamente. Mm. Así mismo. Solamente, o sea, nosotros acá la causa, eso para distinguir un poco, ¿verdad? Porque si bien en un momento dado está titulada como tráfico internacional de drogas, este no es una causa de tráfico internacional, es de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Acá nosotros, hay también medios probatorios que esto no está basado solamente en el informe remitido por Brasil. Acá también em, se hicieron las pericias de todas las CPU que fueron incautadas en los diferentes allanamientos, tanto en Zafra Cambios como en la casa de Julio Duarte Servián, y también de otros que están siendo condenados en esta causa. El señor Echagüe, también el señor Benítez. O sea, no solamente ellos operaron a través de Zafra Cambios, también crearon otras empresas, vamos a decirlo así, que era Grupo Factor. Pero Grupo Factor, donde se constituye con la hija de Emigdio, quien es señalado como el líder, una chica de 20 años que constituye una empresa con un capital de 5.000 millones de guaraníes. ¿Para qué? Para la adquisición de bienes de inmuebles en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Esto fueron decomisados todos estos inmuebles,
¿verdad? Y ahí entra otra persona que es Víctor Valenzuela, Paredes Valenzuela, que también fue condenado en la presente causa. O sea, Sí. una de las modalidades era a través de zafracambios, pero también estaban otras formas de realizar, no solamente a través de zafracambios. Ellos incluso tuvieron la intención de comprar otra, otra casa de cambios, que es la famosa UniExpress, que solamente fue truncada, vamos a decirle, a través de la intervención del Banco Central del Paraguay, porque los mismos no podían acreditar el origen lícito del perfil económico más. Que eso hace a Echagüe, quien también fue condenada, y a la esposa de Julio Duarte Servián, Noelia Jiménez. Bueno, entonces acá, y la pregunta es, o sea, el hecho punible de lavado de dinero, ¿cuánto es su expectativa? Porque acá este es proveniente del narcotráfico, por eso es, si no podés explicar un poco, doctor, esa parte, ¿por qué se Sí, llega a esas penas tan altas como a Duarte Servián a 18 años, Paredes a 14, Echagüe a 13, Luis Benítez 12 y Noelia Jiménez 6 años de encierro? Entonces, si podés explicarnos un poco ese punto, doctor. bueno, excelente. Sí, justamente acá están siendo juzgadas estas personas por el hecho punible de lavado de activos, cuyo hecho precedente tiene el origen en el tráfico internacional de drogas. Por lo tanto, acá hubo una cuestión de lo que se conoce como el concurso, tanto de lo que hace a la asociación criminal, pero en la prevista en la ley especial de drogas, el artículo 42, y también el artículo 44 de la ley de drogas, que es un caso especial de lavado, justamente porque por el beneficio económico que los mismos recibían a través de las transacciones que realizaban esta persona. Por lo tanto, si nosotros tenemos la asociación criminal prevista en el artículo 42 de la ley de drogas, que establece un marco penal de 5 años, 15 años, más el artículo 44, en su modalidad el beneficio económico proveniente del producto de la comercialización de estupefacientes, tenemos de 5 años a 15 años. Entonces, lo que se da es un concurso. Y Sí. también se vio, en este caso, se tuvo probado también la existencia del artículo 196. 196. Entonces, a través de ese Sí, claro. concurso, Así que, perdón, pero, y ahí se da, sí, Carlos, y ahí se da el concurso por la aplicación del 70, lo cual aumenta el marco penal a 22 años y 6 meses. Por eso es que el Ministerio Público solicitó tanto para Duarte Servián, la pena privativa de 20 años. Y nosotros, haciendo una valoración de lo que hace a la medición de la pena, ¿verdad? Vimos, ¿verdad?, que lo que le correspondía era más bien 18 años por una cuestión de uno de los argumentos, lo que hace a la sanción, ¿verdad? Al artículo 65. o sea, en cuanto a la medición, ustedes encontraron algunos puntos de ese 65 que podrían jugar a su Hubo favor. una cuestión, o sea, sí, 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 básicamente lo que jugaba a su favor, o sea, para el Ministerio Público era el tema de la existencia de la existencia de un antecedente, de un proceso penal que él mismo tiene, ¿verdad? Creo que por secuestro y homicidio, pero nosotros no tuvimos en cuenta esa situación porque en la presente causa todavía el mismo, no se haya una condena firme, el proceso está, creo, con un sobreseimiento provisional, entonces, a fin de no, por el principio de presunción de inocencia, no valoramos esa cuestión, o al menos como un agravante, o para aumentar el grado de reproche. Ese fue el punto que nosotros tuvimos en cuenta, ¿verdad? Ahora sí, con respecto a Julio Duarte Servián, y esto quiero hacer notar un poco, él no solamente operaba para el clan García Morini. Y po- Dentro de las conversaciones
y los medios probatorios que fueron producidos en juicio oral y público, el mismo también operó para Minotauro, el mismo también operó para Eulalio Gómez, el mismo también operó para Galvanisis, creo que también hay operaciones a favor de Iguazú, creo que eh, también operó, también se encontraron documentos que hacía mención a un tal Tío Rico. Entonces, el esquema criminal no solamente le servía al clan García, García Morinos, sino bien también era ampliado a otros tipos de grupos criminales. Sí, al mencionar eso sí, evidentemente entonces él sería el centro para lavar el dinero de estas bandas criminales como estás mencionando, ¿verdad? Entonces, de ahí es su responsabilidad mayor en este operativo. Su intensidad criminal, por decirlo así, para decirlo Exacto. más técnicamente, su intensidad criminal era mayor a los demás que estaban siendo juzgados. Por eso a veces sorprende un poco la pena, porque uno dice 18 años, pero realmente acá había muchos elementos que le involucraban a estas personas, ¿verdad? Como una estructura que dedicaba directamente a- al tema del lavado de dinero, ¿verdad? La facilidad con la que éstas se desarrollan dentro a través de las casas de cambio y la falta de control administrativo también es una cuestión que hay que señalar, ¿verdad? Justo ahí quería llegar, porque en tu primera parte de la explicación, por eso era que te preguntaba y por eso era que en la mayoría de los casos y los fiscales antidrogas en varias entrevistas nos habían manifestado, es que por eso optan para venir a lavar su dinero de productos ilícitos, ¿verdad? Acá en Paraguay. Y uno siempre se pregunta por qué casas de cambio pululan por todos lados. Entonces, acá se evidencia un poco la flexibilidad del control, entonces, en cuanto al funcionamiento de estas entidades, doctor. Totalmente de acuerdo, totalmente, Carlos. Eso es algo que nosotros notamos, ¿verdad? A lo largo de este juicio, ¿verdad? Cómo se ofrecían este tipo de remesas de divisas a un precio. Encima, no estamos hablando a nivel local. Ellos hacían estas remesas incluso a países como Alemania, China, Brasil, como ya está comprobado, ¿verdad? Pero, o sea, a través de la modalidad del dólar CAD, o sea, y otra cosa que hay que señalar, esto no se produjo, la defensa, por ejemplo, no produjo ni un solo elemento probatorio que hable de la legalidad de este tipo de transacciones, ¿verdad? Simplemente ellos decían, no, nosotros somos doleiro, cambista, y yo toda la vida trabajé así, ¿verdad? Lo cual en Brasil tiene fuertes restricciones de este tipo de actividades y en Paraguay, ¿verdad? Hay mucha libertad para el ejercicio de esto. Lo cual, obviamente, acá no quiero hacer notar algo, no es que esta actividad de por sí es ilegal, pero cuando el dinero es proveniente del narcotráfico, ahí sí estamos hablando de una cosa seria, ¿verdad? El origen de los fondos, ¿verdad? Que nada. ¿Qué es lo que principalmente se cuestiona acá? De hecho, que en las operaciones, Sí, sí. cuando el origen del dinero es lícito, es muy difícil que eso derive en algún hecho punible, ¿verdad? Así como está haciendo esa aclaración. Es muy importante, vos sabés que es muy importante y estamos entendiendo más con tu explicación, doctor, porque a veces miramos muy superficialmente, ¿verdad? Pero ahora nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Y eso queda plasmado en un juicio oral y va a quedar por escrito en una sentencia, esa que siempre nos preguntamos los ciudadanos comunes, justamente ese tema del control por parte de la superintendencia de bancos, creo que es el organismo entonces encargado de realizar ese control y de aplicar esas normas antilavados con relación a estas entidades financieras. Totalmente, Carlos, totalmente. Eso.
Eso sí, es cierto. Justamente eso es una de las cuestiones que nosotros habíamos mencionado, ¿verdad? Así por fuera, que realmente había una libertad para el manejo de dinero, ¿verdad? Lo cual se hace notorio en esta causa, ¿verdad? Y, y cómo los organismos administrativos de una u otra forma em, permean en esta cuestión, lo cual realmente trae consigo, a ver, podemos decir hasta dónde llegaría el asunto de lo que hace al lavado de activos, ¿verdad? Em, realmente, eso está previsto, ¿verdad? Como simplemente acá, en esta causa, por ejemplo, sí se le negó la adquisición de una casa de cambios, pero era simplemente por el hecho de que la misma no tenía el perfil económico. O sea, realmente no se hizo el control de lo que hace al funcionamiento. Se hace simplemente para determinar si la persona puede o no cumplir con, vamos a decirle, con su obligación establecida, ¿verdad? Ya sea del depósito de capital. Pero más allá del cómo funciona esto o cuál sería el protocolo o las reglas para la adquisición de divisas y la remisión de dinero, es algo que deja abierto, ¿verdad? Y que realmente, obviamente, esta modalidad que, por las cuales ellos utilizaban, ya sea por mediante, como había mencionado, el tema cuando el dinero es remesado, pero por una cantidad menor a la exigida, vamos a decirle, conforme a lo que establecen los reglamentos. Eso realmente era la manera de que ellos podían remesar. ¿Para qué? ¿Para qué hacían la remesa de dinero? Para seguir manteniendo el clan en García Morinho. ¿Por qué? Porque este clan García Morinho había traficado, o sea, en Brasil se les indica como que había traficado 19 cargamentos de cocaína desde el periodo del año 2015 al 2020, que hacían un total de más o menos 3 toneladas de cocaína. Y muchas personas que pertenecían al clan habían caído, vamos a decirle, en, habían sido condenados. Entonces era para mantenerle a esas personas que estaban presas, que vaya dinero directamente a su familia. Por eso usaban esta modalidad de lo que se conoce como el smurfing o pitufeo, para que no sea detectado justamente tanto en Brasil como en Paraguay. Ah, perfecto. Y por eso es que llamaba la atención de cómo vivían también sus familias mientras las personas estaban recluidas, ¿verdad? Eh, Totalmente. De hecho, que la causa tiene origen porque el caso de estatus es mm. por el hecho que justamente lo explicó el analista del caso en Brasil. Dijo que estas personas vivían una vida de lujos. De hecho, que la familia, el clan García Mourinho tenía como una de sus empresas, eh, creo que el nombre lo le llamaban estatus, era el alquiler de vehículos de alta gama. Pero estamos hablando de Lamborghini, estamos hablando de Ferrari, estamos hablando de Rolls Royce. Eso, y por eso es el nombre que le denominan estatus. Bueno, y otra cuestión más que le haya llamado la atención y que quedó probado en el juicio, si te acordás, doctor, y podés mencionarnos. Mm. Bueno, sí, la verdad que, bueno, más allá lo que sí llamó mucho la atención, como te reitero, era el tema que la cuestión de lo que hacía, porque esta persona, Leo Duarte Servián, no solamente trabajaba para el clan García Morini, sino que también trabajaba para otros narcotraficantes nombrados, como anteriormente te había nombrado, ¿verdad? Eso sí llamó la atención. Bueno, son Eso sí es casos. una de las cuestiones que más que... Sí, Sí. estos son casos muy, muy complicados, muy importantes. Se evidencia, doctor, más con la explicación tuya y el trabajo que se hizo conjuntamente
acá, ¿verdad? Y también el aporte del Brasil lo de Paraguay que amplió esa investigación y bueno, se logró la condena de estos miembros de esta banda, entonces que lavaban dinero proveniente de diferentes bandas criminales, se podría decir entonces para concluir. Sí mismo, Carlos, sí mismo. Bueno, Sí. correcto. Doctor, agradeciendo tu tiempo, no sé si querés agregar algo más. Muchísimas gracias, te vamos a dejar trabajar. Entonces, muy buena la explicación y nos hizo comprender algunos detalles de este caso emblemático y que hace rato se venía juzgando. No, más que nada agradecerle a la gente del Observador, a vos, Carlos, a Perla, a todo el equipo, ¿verdad? Por este espacio para poder hacer saber un poco a la ciudadanía, ¿verdad? Y conocer el trabajo que realizamos en los tribunales de sentencia, ¿verdad? Eh, y bueno, desde ya muchísimas gracias y a las órdenes para cuando sea necesario. Muchas gracias, doctor. Que tengas un excelente resto de jornada. Muy buen día, muy amable. Luego. El juez Federico Rojas, él presidió entonces el tribunal de sentencia que condenó a penas elevadas a los involucrados entonces en el operativo Status.